En el corazón de Transilvania, en Rumanía, existe un bosque que a simple vista parece común, pero que durante siglos ha sido asociado con el miedo y el misterio. Este lugar es conocido como el Bosque Oia Vaciu y es considerado una de las zonas más inquietantes de Europa. La siniestra reputación del bosque se remonta a tiempos muy antiguos. Según las leyendas locales, el nombre Oya proviene de un pastor que, hace siglos, entró en el bosque con su rebaño de 200 ovejas y nunca volvió a ser visto. Esta desaparición se considera la primera de muchas que, con el tiempo, se atribuyeron al lugar. Durante generaciones, los aldeanos rumanos fueron advertidos de mantenerse alejados del bosque. Se hablaba de sonidos inexplicables entre los árboles, de sombras oscuras que se movían entre los arbustos y de una maldición que caía sobre quienes se atrevían a entrar. Muchos de los que iban a recoger leña o setas regresaban con marcas de quemaduras en la piel, erupciones extrañas, profundos ataques de ansiedad y, en algunos casos, sin recordar nada del tiempo que habían pasado dentro. Durante mucho tiempo estas historias fueron consideradas simples supersticiones populares. Hasta que en 1968 ocurrió un hecho que lo cambió todo. El técnico militar Emil Barnier logró fotografiar un objeto con forma de disco flotando silenciosamente sobre los árboles. La imagen se convirtió rápidamente en una de las fotografías de ovnis más analizadas en Europa del Este. A partir de ese momento, Oia Vaciu dejó de ser solo una leyenda local y se transformó en un centro internacional de fenómenos inexplicables. Visitantes comenzaron a reportar esferas de luz en el cielo, objetos voladores silenciosos y picos inusuales en las mediciones electromagnéticas. En la década de 1970, diversas investigaciones señalaron que estos fenómenos se concentraban especialmente en una zona específica del bosque. Y ese punto resultó ser el lugar más extraño de todos. En el centro del bosque existe una apertura perfectamente circular, de unos 30 metros de diámetro. En ese lugar no crece absolutamente nada. El suelo está completamente desnudo. No hay hierba. No hay plantas. Durante años se analizaron las muestras de tierra, y no se encontró ninguna sustancia química o biológica que impidiera la vida vegetal. Sin embargo, la naturaleza parecía rechazar ese espacio. Las personas que visitaban esta zona describían experiencias sorprendentemente similares. Fuertes náuseas. Una sensación repentina de miedo intenso. Quemaduras y arañazos en la piel. Dolores de cabeza insoportables. Muchos afirmaban sentir como si una fuerza invisible intentara expulsarlos del lugar. Los dispositivos electrónicos fallaban con frecuencia. Las baterías se agotaban en cuestión de minutos, las cámaras se apagaban y las grabaciones se corrompían. Lo más inquietante es que la mayoría de los avistamientos de ovnis ocurrían precisamente en esta apertura. Testigos hablaban de esferas luminosas, objetos en forma de disco flotando sobre las copas de los árboles y luces que parecían moverse con inteligencia. Los medidores electromagnéticos registraban valores mucho más altos que en el resto del bosque. Algunos investigadores sugirieron la presencia de una anomalía magnética subterránea, aunque los estudios geológicos nunca lograron confirmar una causa clara. Cámaras infrarrojas captaron figuras sombrías en movimiento, grabadoras de audio registraron susurros sin origen aparente y se documentaron cambios bruscos de temperatura. Los escépticos intentaron explicarlo todo con fenómenos naturales, niebla creando ilusiones ópticas, ráfagas de viento provocando variaciones térmicas o ruidos lejanos provenientes de carreteras cercanas. Pero el hecho de que distintos equipos, en diferentes momentos, observaran casi exactamente lo mismo debilitaba estas explicaciones. Oia Vaciu no solo era extraño por los relatos paranormales, sino también por anomalías visibles en su vegetación. En muchas zonas del bosque, los árboles crecían torcidos en forma de espiral.
Sus troncos se retorcían en ángulos imposibles y sus ramas se extendían en direcciones inusuales, desafiando el crecimiento natural hacia la luz. Este fenómeno no afectaba a una sola especie, sino a varias. En otras áreas, el suelo permanecía completamente estéril, a pesar de ser fértil en apariencia. Los científicos propusieron teorías relacionadas con el viento, mutaciones genéticas o redes de hongos subterráneos, pero la intensidad y consistencia de estas anomalías seguían siendo inusuales. Todo esto hacía pensar que Ollavaciu no era simplemente un cuento de terror. Entonces surgía la gran pregunta. ¿Qué era realmente este lugar? ¿Un centro de energía desconocida? ¿Una anomalía natural extrema? ¿O un punto donde la realidad se vuelve inestable? Y una cuestión aún más inquietante. Si existen lugares que no son ordinarios. Si hay zonas capaces de afectar al cuerpo humano y al entorno. ¿Existen otros ejemplos en la historia de la humanidad? Esta idea nos lleva al lugar más remoto, frío e inaccesible del planeta. Al Polo Sur. A la Antártida. Durante mucho tiempo se creyó que la Antártida era solo una extensión infinita de hielo. Sin embargo, con el avance de la tecnología satelital, comenzaron a aparecer formas extrañas bajo los glaciares. Estructuras de bordes afilados. Triángulos casi perfectos. Muchos notaron su asombroso parecido con enormes pirámides. Algunos científicos aseguran que se trata simplemente de montañas naturales moldeadas por el viento y el hielo. Otros, en cambio, sostienen que una simetría tan precisa difícilmente puede ser producto del azar. Además, a medida que los hielos se derriten, nuevas estructuras comienzan a surgir. Sistemas de escalones. Formaciones más pequeñas similares a pirámides. Como si una ciudad antigua estuviera lentamente revelándose bajo el hielo. Según ciertas teorías, hace miles de años la Antártida tenía un clima mucho más templado. Si esto fuera cierto, una civilización avanzada pudo haber vivido allí antes de que una gran catástrofe cubriera el continente de hielo. Todo quedó oculto durante milenios. Y ahora, con el deshielo, esos restos podrían estar reapareciendo. Aquí es donde surge una conexión inquietante. Un bosque en Transilvania que parece alterar la realidad. Un continente helado que oculta estructuras imposibles. Lugares distintos. Condiciones extremas. Pero un mismo patrón. Zonas que no parecen comunes. Tal vez en el pasado los seres humanos eligieron estos puntos de forma consciente. Tal vez eran centros de energía. Tal vez estaban conectados con el cielo o con conocimientos olvidados. Las extrañas sensaciones físicas en Ollavaciu. Las formas perfectas emergiendo en la Antártida. Podrían ser fragmentos de una misma historia perdida. Quizá la humanidad tuvo un pasado mucho más complejo de lo que nos enseñaron. Tal vez existieron civilizaciones avanzadas. Conocían los puntos especiales de la Tierra. Sabían cómo utilizar estas energías. Luego ocurrió una gran catástrofe. Todo fue borrado. Solo quedaron estructuras de piedra. Y fenómenos inexplicables. Las luces que hoy se observan en Ollavaciu podrían ser restos de un sistema que aún sigue activo desde hace miles de años. Y lo que yace bajo la Antártida podría esconder el mayor secreto de la historia humana. A medida que el hielo se derrita, estos misterios saldrán a la luz. Y entonces quizá comprendamos una verdad inquietante. El pasado fue mucho más misterioso de lo que nos enseñaron.